Muy buenas. Soy el doctor Giancarlo Duarte, coordinador de docencia e investigación del Servicio de Cardiología del Hospital Luis Bernaza. Además, soy docente e investigador de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Y dirijo el Centro de Investigación Unicormed en Guayaquil, de tal manera de que ahorita nos vemos para presentar el módulo de anticoagulación. Quiero decirle a los oyentes de que podemos hacer nuestras preguntas al final de la presentación, ¿ya? Y podemos nosotros darle al final contestación a las preguntas que surgieron. Bueno, entrando a lo que es el tema, primero vamos a analizar ciertos aspectos que son la fisiología de la coagulación. Como nosotros vemos en pantalla, anteriormente nosotros estudiábamos una vía intrínseca y una vía extrínseca en lo que tenía la cascada de coagulación para llegar a la formación de trombina, fibrinógeno y fibrina. Las nuevas nomenclaturas posiblemente hacen que esta vía fisiológica de la coagulación deba ser estudiada de forma diferente y ya no hablar de vía intrínseca ni de vía extrínseca, sino que tenemos una teoría que es la teoría celular de la coagulación, en los cuales existen tres aspectos que vamos a tratar de verlo brevemente, que es la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinolisis. ¿Qué entendemos nosotros por hemostasia primaria? Fíjense que en esta presentación vemos a un protagonista que es la plaqueta. En la hemostasia primaria, la plaqueta tiene las características de adherirse, de activarse y de producir una secreción de ciertos elementos que van a aumentar la agregación. Si vemos en la gráfica, existe un flujo normal y este flujo normal va a hacer que cuando exista un daño endotelial, la plaqueta tenga la facultad de adherirse por ciertos mecanismos de colágeno y el factor de von Willebrand. Esta plaqueta se activa y deforma su estructura o su forma de tal manera de que tiene la capacidad de hacer secreción de ciertos gránulos y esos gránulos junto con la glicoproteína 2B3A y el fibrinógeno hace que la plaqueta tenga el poder de agregarse, que eran la hemostasia primaria los elementos necesarios. Aquí vemos por microscopía electrónica, vemos una plaqueta. Si ustedes se dan cuenta, una plaqueta que tiene como un exudado. Y ese exudado hace que la plaqueta ofrezca y se active para que sea un ambiente ideal para la generación de fibrina. De tal manera, desde que ese punto de vista, la plaqueta activada suelta sus gránulos que aceleran una formación del tapón plaquetario, que junto con la trombina y el tromboxano estimulan el reclutamiento de la plaqueta y posteriormente la agregación que nosotros veíamos. Por otro lado, en el concepto de hemostasia secundaria, nosotros observamos asimismo tres fases, pero aquí el protagonista es la liberación de un factor, que en este caso es el factor de tisular. De tal manera de que si nosotros observamos esta diapositiva, nos damos cuenta que este daño o lesión endotelial hace que este factor tisular se una a otro que se activa rápidamente y esto va a producir procoagulantes. De tal manera que en la hemostasia secundaria vamos a ver un proceso que se llama de iniciación. ¿En qué consiste el proceso de iniciación? Si nosotros vemos la diapositiva, nos vamos a dar cuenta que el factor 7 se une al factor tisular y se activa. Y este factor 7 activado activa al factor 10 y activa también al factor 9, lo que hace que estos van a producir que se active este factor al unirse al factor 10, de tal manera de que la unión del factor 10 con el factor 5 activado activan el factor 2 que tiene que ver con la trombina. Si nosotros vemos la diapositiva, aquí tenemos una célula con el factor tisular activado, aquí vemos el factor 10 que se activa, y esta unión de factor 10 con factor 5 activado hace que la trombina se active. Y eso es el proceso de iniciación. Posteriormente, da como consecuencia una amplificación. Tenemos aquí la trombina
esta hace que el factor 5 se active. La trombina activada hace que se desligue o se separe el factor 8 del factor Willebrand, como vemos aquí, y también hace que el factor 9, que el factor 11 y el factor 13 se activen. Pero ¿qué observamos en la amplificación? Que las plaquetas reclutadas en el sitio, como vemos aquí en la diapositiva, durante esta fase proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para la fase que viene siguiente, que es la fase de propagación. En esta fase de propagación, como vemos, existe este ligando, que es el factor 5 y el factor 10, que hace que el factor 2 desencadene una serie de elementos que van a exponer, como vemos en la diapositiva, una explosión de trombina, dando paso a lo que se llama la formación de fibrina, que es un elemento fundamental en lo que nosotros vemos con fisiopatología. Y por último, vamos a ver la tercera fase, que es la fibrinolisis. Sabemos nosotros que el proceso de degradación de la fibrina y el fibrinógeno por la plasmina se denomina fibrinolisis. Y que existen factores que le llamamos inhibidores, que son el estado fisiológico, la antitrombina, que es la antitrombina 3, que va a inhibir a su vez el factor 9, 10, 11 y 12 de la trombina. Y hay sustancias como, por ejemplo, el óxido nítrico y las prostaglandinas que también ejercen este efecto de fibrinolisis. De tal manera de que, como vemos, existen estos tres elementos que se acompañan cuando un coágulo ya está formado, que van a producir el coágulo formado, una oclusión vascular, que es lo que nos trae a este módulo, que es la anticoagulación. Entonces, en definitiva, podemos ver los tres aspectos: la hemostasia primaria, que comienza con la vasoconstricción inmediata y la adhesión de plaquetas, que son en segundos. Tenemos la hemostasia secundaria, que existe una activación de los factores de coagulación y la formación de la llamada malla de fibrina, que se activa en minutos. Y por último, la fibrinolisis, que es una activación de los fibrinolisis que se traduce en minutos y que es la causante de la lisis del coágulo. Y esa lisis del coágulo se va a llevar en horas. Esta es la primera parte desde el punto de vista de la fisiopatología de la coagulación. Y ahorita vamos a entrar al temas clínicos necesarios para entender esto que es la anticoagulación o el tratamiento anticoagulante. Aquí tenemos el concepto de tromboprofilaxis y el concepto de tromboembolia sistémica. Como ustedes ven, los gráficos son importantes, como por ejemplo un coágulo a nivel de pierna, los eventos tromboembólicos sistémicos que se pueden dar, de tal manera que cuando nosotros hablamos de una tromboprofilaxis, debemos de recordar que tenemos una trombosis, que ya la vimos de cómo se forma, que tenemos una lesión endotelial, o que tenemos un flujo sanguíneo anormal, o que tiene el paciente una hipercoagulabilidad. Si nosotros sumamos estos tres elementos, que es la triada de Virchow, tenemos la posibilidad de que tengamos un paciente con una trombosis. Ahora, desde el punto de vista de tromboprofilaxis, hay unas cirugías que producen más posibilidad o riesgo de trombosis. Ustedes saben que la muerte intrahospitalaria por tromboembolismo venoso es prevenible. Es decir, nosotros en ciertas circunstancias, a los pacientes que van a ser sometidos, como por ejemplo a una cirugía de cadera, a un paciente con un politrauma, a una paciente con una cirugía de columna o pelvis, o de una fractura de una extremidad aislada, debemos ser conscientes de que este fenómeno de la triada de Virchow se puede presentar de tal manera que estas intervenciones tienen un mayor riesgo de trombosis. Si nosotros vemos esta diapositiva, que es ilustrativa, yo cómo tengo que prevenir la trombosis venosa con el concepto de tromboprofilaxis. Que esta tromboprofilaxis puede ser no farmacológica, como son indicaciones de deambulación precoz, medias antiembólicas, posición de Trendelenburg, compresión neumática intermitente, pero también tenemos las llamadas tromboprofilaxis farmacológicas, que en este caso yo podría utilizar enoxaparina, podría utilizar el rivaroxaban a las dosis de 10 miligramos 24 horas, 6 horas antes del cierre quirúrgico, dabigatran de 110 miligramos 1-4 horas por vía oral antes del cierre quirúrgico, o heparinas no fraccionadas en 5.000 unidades. Es decir, que esta actitud desde el punto de vista farmacológico puede ser variada
pero con el concepto básico de hacer una tromboprofilaxis. ¿En qué casos estaría contraindicada una intervención de tromboprofilaxis de tipo farmacológica? Si yo tengo una hemorragia en zona crítica en los últimos 3 meses, cerebro, por ejemplo, sin médula, si el paciente tiene una presión arterial de 230 con 120, si yo tengo procesos de alto riesgo de hemorragia en el mismo día de la evaluación, si yo tengo que hacer una punción lumbar, anestesia epidural o que tenga una plaquetopenia menor de 50.000 plaquetas. Entonces, en ese caso, la utilización de un tratamiento farmacológico no estaría indicado y ahí se podría indicar una tromboprofilaxis de tipo mecánica, como veíamos al principio. Desde el punto de vista de la tromboembolia sistémica, sabemos que esta se refiere cuando un émbolo que se desplaza dentro de la circulación arterial, pudiendo afectar principalmente el cerebro o miembros, y el 80% de las veces de esta tromboembolia sistémica es por un trombo liquidado en el interior del corazón. Eso ya vamos a ver más adelante en la última parte, que es el manejo de la fibrilación auricular no valvular, cómo esta tabla de factor para establecer el riesgo tromboembólico del paciente, nosotros lo vamos a estudiar en detalle. Sin embargo, sabemos que para la prevención de la tromboembolia sistémica podemos contar con dosis de rivaroxaban o dosis de warfarina, como se ve en la gráfica. Vamos a pasar a otro tema que es la trombosis venosa profunda. Como nosotros observamos la gráfica, podemos tener una trombosis venosa que puede ser el causante de un embolismo, que puede ser también un embolismo pulmonar, que también vamos a hablar. Punto. Trombosis venosa profunda. La complicación más temible del embolismo pulmonar es la presencia de esta trombosis. Y si yo tengo trombosis venosa profunda, tengo una capacidad en algunos pacientes de hacer un embolismo pulmonar. Y si yo tengo embolismo pulmonar, es potencialmente mortal. Fíjense cómo la incidencia es muy alta durante las 3 primeras semanas después del parto e incluso en las últimas semanas de gestación. Estas mujeres pueden tener el riesgo de una trombosis venosa profunda y desencadenar un embolismo pulmonar. Fíjense en estos factores de riesgo que pueden potenciar la trombosis venosa profunda. Aquellos heredados, como las trombofilias heredadas, y aquellos adquiridos, como vemos en la diapositiva, cirugía, trauma, cáncer, embarazo puerperio, en la obesidad mayor de 30, fármacos antineoplásicos, síndrome antipolipídico, en el síndrome nefrótico o en la inmovilización de cama por más de 3 días. Estas son los factores de riesgo que pueden producir una trombosis venosa profunda. ¿Qué elementos podemos utilizar para que yo tenga una valoración, un parámetro clínico para ver el riesgo de trombosis venosa profunda? Aquí tenemos la escala de Wells en el riesgo de trombosis venosa profunda, y esto se basa en parámetros como tener cáncer activo, parálisis o inmovilización, encamamiento, dolor, trayecto venoso, y tenemos una puntuación de 1, y nosotros vemos también un edema de la pierna, un aumento del perímetro de la extremidad afecta por más de 3 centímetros. Todos estos nos dan una puntuación. Y la probabilidad alta de tener, de acuerdo a la escala de Wells, una trombosis venosa profunda es tener 3 o más puntos. Este paciente tendría un 75% de probabilidad de una trombosis venosa profunda. Y esta probabilidad intermedia puede ser de 1 o 2 puntos y probabilidad baja de 0 puntos. Esta es una escala útil para valorar ese riesgo. Si nosotros tenemos un paciente con una trombosis venosa profunda, las guías de manejo clínico nos dicen que debemos de usar anticoagulantes. Y aquí lo podemos dividir en 2 fases cuando tenemos una trombosis venosa profunda. Una fase aguda, que es la anticoagulación parenteral, que debe de mantenerse por lo menos 5 días hasta que el UNR sea más de 2. Aquí utilizando heparina de bajo peso molecular por 1 miligramo por kilo peso cada 12 horas. Podemos utilizar heparinas fraccionadas a este riesgo, ¿no? Hay que tener cuidado con una insuficiencia renal crónica. Mejor dicho,
preferible utilizar heparina no fraccionada cuando tenemos insuficiencia renal crónica. Podemos utilizar en bolo de 5.000 unidades y 18 unidades kilo en caso de infusión continua. Pero también podemos utilizar la warfarina, pero siempre utilizar junto con anticoagulación parenteral. Pero tenemos también en la segunda fase, que es la fase secundaria, este paciente en la fase aguda utiliza estos fármacos y para mantenimiento podemos utilizar, y aquí te pongo un ejemplo, el rivaroxaban de 15 miligramos 2 veces al día por unas 3 primeras semanas y después podemos utilizar, de acuerdo a este criterio, si yo tengo una trombosis venosa profunda distal, pero no tengo factores de riesgo, utilizar un fármaco como este por 3 meses. Si yo tengo una trombosis venosa profunda sin factores de riesgo, pero es proximal, nosotros tenemos que utilizar por lo menos 3 meses de tratamiento y evaluar si continúa o no el tratamiento. Si yo tengo una trombosis venosa profunda con un factor de riesgo, tengo que considerar una anticoagulación indefinida del paciente. Y si yo tengo una trombosis venosa profunda en el contexto de un cáncer, hacer de 3 a 6 meses o continuar la terapia si existe una actividad tumoral en lo que se refiere al tratamiento anticoagulante. Aquí tenemos un esquema, una pauta de tratamiento de rivaroxaban 2 veces al día, 15 miligramos por las 3 primeras semanas y después continuar una vez al día después de 3 semanas. Y también tenemos el dabigatran 150 miligramos 2 veces al día. Podemos utilizar también este tratamiento. Aquí se muestra la dosis de estos anticoagulantes, dabigatran, rivaroxaban y apixaban, en lo que tiene que ver con la dosis previa a la trombosis venosa, es decir, preventiva. Se puede utilizar 150 miligramos de dabigatran, 10 miligramos cada 24 horas de rivaroxaban y apixaban 2.5. Siempre, en el caso de dabigatran, comenzar previa a la utilización de heparinas de bajo peso molecular. En el caso de rivaroxaban, utilizando 15 miligramos por 3 semanas previas. Y en el caso de apixaban, 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, luego de 5 días de darle cada 12 horas apixaban. Pasamos a otro tema y hablamos de tromboembolismo del pulmón. Como ustedes conocen, el tromboembolismo del pulmón cae entre una especialidad. Muchas veces no se define bien si es el neumólogo que lo ve, pero también lo puede ver el cardiólogo. Puede ser una entidad clínica que maneja mucho el médico internista o el médico de cuidados intensivos, o puede estar en un departamento de radiología o de medicina nuclear, o puede ser el TEP manejado por un hematólogo o por un cirujano cardiotorácico. De tal manera de que este gráfico ilustra de que si nosotros definimos esta tromboembolia pulmonar, es una entidad clínica que la vemos todos, en diferentes especialidades y en diferentes situaciones, tanto de situaciones ambulatorias, incluso en situaciones de emergencia o incluso de cuidados intensivos. Aquí tenemos los participantes cuando yo hablo de tromboembolismo pulmonar. Y tenemos el vaso sanguíneo que, como hemos visto, como una hemostasia alterada, se forma un coágulo y sus fragmentos. Estos fragmentos van a dar a lo que se llama una trombosis a nivel de una tromboembolia pulmonar, que va a dar a consecuencia que este pulmón se afecte y los 3 elementos o participantes del tromboembolismo pulmonar son el vaso, el pulmón y el corazón. Esto lo vamos a ver desde el punto de vista epidemiológico. Esto, que es el tromboembolismo pulmonar, es la principalmente causa de muerte prevenible y básicamente muertes hospitalarias. Fíjense cómo la edad juega un papel importante. 20 casos por 100.000 en personas de esta edad, de 30 a 39 años, y más de 300 casos por 100.000 en personas de edad. Es decir, a mayor edad tenemos mayor posibilidad de tromboembolismo pulmonar. En cuanto al sexo, existe cierta predicción más en el sexo femenino, y aquí tenemos los factores de riesgo para yo demostrar que ese paciente tiene la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar. Debemos de considerar estas 2 escalas, que es el score de Wells y el score de Ginebra. Aquí tenemos un factores de riesgo que pueden predisponer fuertemente a la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar. Tenemos las fracturas de cadera y pierna, las prótesis de cadera y de rodilla, tenemos la cirugía general mayor,
tenemos los traumatismos mayores y la lesión medular como factores predisponentes fuertes para una trombosis, de una tromboembolia pulmonar. Aquí tenemos la clasificación o puntaje de Wells y el puntaje de Ginebra, en el cual nosotros observamos que si el paciente ha tenido historia previa de TED o de trombosis venosa, que si el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, si está inmovilizado por cirugía más allá, menos de 4 semanas, si tiene hemoptisis, si tiene un cáncer activo, si tiene signos clínicos de trombosis venosa profunda, la posibilidad alta es cuando tenemos una puntuación de más de 5. En el caso de Ginebra también se manejan los mismos datos, sin embargo, existen cirugías o fracturas. Tenemos también un dolor unilateral de la extremidad inferior, tenemos también dolores a la palpación profunda y también la frecuencia cardíaca como sumapuntos y puntaje de Ginebra como factor de riesgo para una embolismo pulmonar es alta cuando suman más de 6. Aquí tenemos las entidades que debemos darle mayor importancia para considerar ese riesgo de tromboembolia. ¿Cuáles son los síntomas directos y síntomas indirectos del paciente con esta patología? Tenemos el dolor torácico de inicio súbito, es un paciente que súbitamente inicia un dolor. Tenemos pacientes con disnea de esfuerzo de evolución acelerada en los grados propuestos, como el LISA. Tenemos un paciente con tos como equivalente disneico. Como signos indirectos tenemos una hemoptisis, oligoemia, atelectasia, derrame pleural y alteraciones de signos vitales como taquipnia y taquicardia, y signos también de trombosis venosa profunda. Todos estos son signos y síntomas que se presentan en esta entidad. Aquí tenemos ante la sospecha, si yo tengo un algoritmo diagnóstico que puedo utilizar, ante la sospecha clínica de un paciente que tenga un TEP, yo puedo pedir un dímero D. Si este es positivo, yo tengo la posibilidad también de pedir un electrocardiograma, pero sobre todo un ecocardiograma me va a sugerir fuertemente que ese paciente tiene un TEP, como veremos más adelante en los detalles, y el gold estándar para este tipo de diagnóstico es la angiotomografía con protocolo de TEP. Si yo tengo un dímero D negativo, descarte el diagnóstico, hay que pensar en otro diagnóstico. Aquí tenemos un estudio que es el estudio Christopher, que salió publicado en el 2006, donde podemos observar la sospecha de TEP y cada uno de los pasos que se dieron, dímero D y TAC multicorte, para la obtención de un 20% de posibilidades de tener un tromboembolismo pulmonar. Aquí tenemos una taquicardia sinusal como signo indirecto, el clásico S1Q3, que lo podemos ver en el electrocardiograma. Aquí tenemos una S1, un Q3, como lo vemos aquí, y un T3 como diagnóstico indirecto o signo indirecto del TEP, ¿no? Pero básicamente otros elementos como el centellograma, ventilación, perfusión y el ecocardiograma, como vemos aquí, las ventajas del ecocardiograma reconoce el tromboembolismo pulmonar, sobre todo lo que está alterado en el ventrículo derecho, evalúa la severidad del mismo, nos permite el ecocardiograma hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías en pacientes inestables hemodinámicamente que tengan una disnea inexplicable, un síncope o una falla del ventrículo derecho. También nos permite el ecocardiograma estratificar el riesgo y pronóstico e identificación en forma temprana y segura de los pacientes de alto riesgo, ayuda a la selección del tratamiento y sobre todo monitoriza el resultado del mismo. Aquí tenemos imágenes de signos indirectos que se observan en el EFEC, como el signo de Cornell, que se caracteriza por la hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho con el movimiento normal del ápice del mismo ventrículo. Tenemos aquí las dos fases del centellograma ventilación-perfusión, que también lo podemos utilizar nosotros. Ya en la parte se administra intravenosa un radiofármaco, que es el tecnesio 99, y en el caso ventilatorio un gas, que es el xenón 133 o el tecnesio 99 en aerosol, que permite identificar todo lo que tenga que ver con la disminución de la ventilación para realizar un diagnóstico diferencial. Aquí tenemos las probabilidades altas cuando tenemos estas alteraciones en lo que tiene que ver con el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Como ustedes saben,
¿Qué es lo que nos permite decir mayor riesgo de mortalidad y tratamiento necesario en este paciente? Aquí vemos, si yo tengo un riesgo de mortalidad temprana de TEP muy alto, más del 15%, es porque hemos encontrado marcadores de riesgo clínicos, marcadores de disfunción ventricular en el ecocardiograma y marcadores de daño miocardio. Este paciente con un riesgo alto de TEP, el tratamiento más probable debemos de hacer una trombolisis, como veremos más adelante. En el paciente que tiene un TEP de riesgo intermedio, involucra a los pacientes que están hipotensos y que presentan una o más de las variables que vimos anteriormente. ¿Cuál es el pronóstico? Aquí tenemos un registro internacional cooperativo de embolismo pulmonar y en la cual fíjense cómo la hipoquinesia del ventrículo derecho es el predictor independiente más poderoso de muerte a los 90 días, ya que duplica la mortalidad. Otros aspectos que también tenemos que ver para el pronóstico de nuestros pacientes es el hecho de tener una mayor edad, tener cursando un cáncer, insuficiencia cardíaca EPOC, insuficiencia renal o hipotensión arterial. Aquí tenemos una escala que es la escala de Pixi que se utiliza para esta valoración de ese pronóstico o de riesgo. ¿Qué hacemos desde el punto de vista de tratamiento en estos pacientes? Las dosis del tratamiento deben ser iniciadas prontamente. Debemos de considerar la anticoagulación oral o con anticoagulación intravenosa de acuerdo a la condición clínica del paciente. Ya habíamos dicho que el paciente que tenía un alto riesgo debemos de considerar la trombolisis como tratamiento, pero en los pacientes que no tienen esa situación, nosotros podemos dar anticoagulación con heparina ante la sospecha de un TEP y debe comenzar el tratamiento, aunque todavía no se cuente confirmado el diagnóstico del TEP. Y hay dos tipos de heparina: la heparina no fraccionada, que se administra intravenosamente en un bolo inicial de 5.000 unidades, más perfusión continua de 1.000 unidades por 5 a 7 días y requiere controles analíticos de TPT. Tenemos los otros tipos de heparina no fraccionadas, como vemos aquí, que se utilizan en diferentes situaciones dependiendo del TEP, y podemos, por ejemplo, nosotros modificar la dosis del tratamiento de acuerdo al tiempo parcial de tromboplastina, de acuerdo a los segundos que nosotros hacemos, ¿no? Esto se usa mucho cuando estamos tratando a los pacientes con una heparina no fraccionada. Otros tratamientos para el TEP, tenemos la heparina de bajo peso molecular, es muy cómoda, ya que se administra por vía subcutánea, un pinchazo breve cada cierto tiempo y no necesita controles. Pero también tenemos la anticoagulación oral ya descrita como tromboprofilaxis con los nuevos anticoagulantes orales, que pueden ser rivaroxaban y los otros fármacos considerados como anticoagulantes orales. En cuanto a la trombolisis, es el otro mecanismo mediante el cual nosotros podemos tratar a los pacientes con TEP, y la trombolectomía, en los casos de TEP masivo, que no se solucionan con la trombolisis, también pueden ser una alternativa, y esta consiste en la extracción del trombo mediante una cirugía. Por otro lado, tenemos el filtro de la vena cava cuando el tromboembolismo pulmonar tiene su origen en una trombosis venosa profunda de miembros, como vemos aquí en la gráfica, cómo nosotros podemos poner este filtro en la vena cava para tratar de evitar el paso de coágulos hacia la parte superior. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la trombolisis? Absolutamente una neoplasia intracraniana, una neoplasia a nivel neoplasia que puede ser a nivel vascular o algún problema de trauma, sangrado activo o una hemorragia conocida. Paciente que ha tenido un evento cerebrovascular, son relativas, un sangrado, una hipertensión mal controlada, también una causa relativa, que tenga una endocarditis, una pericarditis, embarazo, etcétera, pueden ser contraindicaciones relativas para la trombolisis. Vamos a ver antes otro tema, que es la fibrilación auricular no valvular. Aquí tenemos los conceptos que debemos de ver, que es una patología muy frecuente. Y en primer lugar, podemos considerar que es la arritmia más frecuente, como les decía, y que posiblemente 1.5 a 2% de la población van a tener fibrilación auricular, que tenemos una prevalencia relacionada con la edad y sexo,
que existen implicaciones sanitarias y socioeconómicas, y miren cómo en la población general, en un estudio que es el estudio Pretictus, un estudio español, se demuestra que a mayor edad existe una prevalencia mayor de fibrilación auricular, llegando a personas de 80 a 80 y más años entre un 15 a un 17%. Fíjense cómo la edad es el factor de riesgo. Por otro lado, ¿cómo definimos a la fibrilación auricular? Como una arritmia cardíaca con las siguientes características. Ustedes saben que en un electro tomado en un paciente con fibrilación auricular tenemos intervalos RR absolutamente irregulares, también llamada arritmia absoluta. También nosotros contamos que no hay ondas P definidas en la superficie del electrocardiograma y se puede observar cierta actividad eléctrica auricular regular como ondas F en algunas derivaciones como en B1. Y el tercer punto es la longitud del ciclo auricular, que suele ser variable, menos de 200 milisegundos con una frecuencia auricular que puede ser mayor de 300 latidos por minuto. De eso desde el punto de vista del concepto de fibrilación electrocardiográficamente. Ahora, considerar que la fibrilación auricular es una arritmia benigna, estamos equivocados. Porque miren cómo dobla la tasa de muerte, es la principal causa y aumenta por 5 el riesgo de accidente cerebrovascular. Fíjense cómo la insuficiencia cardíaca aumenta por 3 la presencia de la arritmia. Las hospitalizaciones se aumentan por la presencia de esta arritmia específicamente. Esto va a deteriorar la calidad de vida de los pacientes. La calidad de vida va a ampliar la variación porque esta va a producir que el paciente tenga sensaciones de palpitaciones que van a hacer que su capacidad de ejercicio se disminuya. Y fíjense cómo la fibrilación auricular no es una situación benigna porque tiene una amplia variación desde cambios de leves hasta una taquimiocardiopatía que nos puede producir una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cómo nosotros detectamos habitualmente la fibrilación auricular? Fíjense que lo podemos hacer a través del Holter, pero en algunos trabajos han salido de que el Holter porque sería ineficaz. ¿Y por qué sería ineficaz utilizar solamente como parámetro de detección un Holter? Porque el hecho que el monitor cardíaco debe aumentarse la capacidad si se ofrece una actividad por más de 24 horas. Y para eso tenemos dispositivos implantables que aumentan la capacidad diagnóstica, como por ejemplo este de aquí, que es un dispositivo que nos ofrece una monitorización del ritmo cardíaco, incluso por mucho más días y semanas. Aquí tenemos las técnicas electrocardiográficas para diagnosticar. ¿Cómo diagnosticamos fibrilación auricular básicamente en la práctica clínica? La forma silente se puede diagnosticar en un examen rutinario. El paciente va a hacerse un electrocardiograma, va a hacerse una valoración perioperatoria, un examen general. Nosotros podemos detectar la fibrilación. O en aquellos casos que se presentan en la emergencia con datos de insuficiencia cardíaca o con un ictus ya establecido, o cuando nosotros tenemos dispositivos que pueden monitorizar de acuerdo a la necesidad clínica del paciente, y es fundamentalmente a mayor intensidad y duración de la monitorización, mayor posibilidad de tener un diagnóstico de fibrilación atrial en el paciente. Y aquí, como les decía, podemos tener dispositivos que son a menudo que requieren una monitorización, como este dispositivo que se lo puede introducir en el cuerpo para tratar de captar. Y una vez que capta la información de que el paciente tiene una arritmia, a través de Bluetooth o a través de una señal desde el punto de vista inalámbrico, nos va a decir que el paciente ha hecho una arritmia y esa arritmia es una fibrilación auricular. Aquí tenemos los tipos de fibrilación auricular, los más importantes. Tenemos un episodio de fibrilación auricular diagnosticado por primera vez. Tenemos paroxismos, cuando tienen normalmente menos de 48 horas. Tenemos persistentes entre 7 días o que requieren una situación de cardioversión.
el persistente de larga duración más de un año y la permanente cuando es aceptada por parte del paciente y por parte del médico de que ese paciente tiene una fibrilación permanente y no va a modificarse su ritmo. Es una diapositiva muy interesante porque aquí tenemos en amarillo pacientes con fibrilación auricular y pacientes sin fibrilación auricular. ¿Pero qué son esos pacientes? Son pacientes con discapacidad grave. Miren cómo, si yo tengo un paciente con un evento cerebrovascular, un ictus, y tiene fibrilación auricular, en la fase aguda el porcentaje de pacientes con discapacidad es mayor que si no tiene fibrilación auricular. A los 3 meses se cumple la misma tendencia, a los 6 y a los 12 meses. ¿Qué significa esto? Que los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares además de fibrilación auricular, tienen una mayor discapacidad. De tal manera que cuando yo tengo un ictus que se relaciona con una FA, tenemos el responsable del 15% de esos ictus, tenemos un riesgo elevado de recurrencia anual, tenemos una discapacidad tras ictus mayor y tenemos una mortalidad superior con el ictus relacionado con fibrilación auricular que no lo tiene. Por otro lado, una vez que yo diagnostico a mi paciente que tiene fibrilación auricular, en este caso no valvular, debemos de considerar los factores de riesgo mayores que son para el paciente y se recomienda la anticoagulación cuando tenemos infartos previos a isquemias cerebrales transitorias previas o embolismos sistómicos previos o que tenga mayor edad. Aquí tenemos como vemos el riesgo de tromboembolia y hemorragia. Ustedes conocen estas dos tablas, las tablas de Chas-Bas para ver el grado de trombosis y aquí tenemos las tablas para ver el riesgo de hemorragia, la HAT-LEG. Como nosotros vemos en el Chas-Bas, mi paciente tiene mayor riesgo de trombosis si nosotros sumamos estas características, es decir, tiene una hipertensión, la edad, la diabetes, etcétera. Y si sumamos un 9 en un Chas-Bas, tiene un 15% al año de presentar una tasa aumentada de ictus. Aquí hay que hacer una puntualización. El Chas-Bas nos sirve para evaluar el grado o de riesgo de trombosis. Y sabemos que el riesgo de hemorragia lo tenemos que establecer. Pero una vez establecido el riesgo de hemorragia, no significa si el paciente tiene mayor riesgo de hemorragia que no va a utilizar los anticoagulantes. Aquí tenemos cuáles son las indicaciones de la anticoagulación. En este caso nos hacemos una pregunta. Bueno, yo tengo una paciente con fibrilación atrial. ¿El paciente tiene válvulas cardíacas mecánicas o tiene estenosis mitral? Si la respuesta es sí, tiene estenosis mitral o una válvula cardíaca mecánica, yo tengo que darle warfarina. Si yo tengo un paciente con Chas-Bas, pero que no tiene esta situación, es decir, una fibrilación no valvular, yo tengo que tabular el Chas-Bas y puedo decir un Chas-Bas de 0 no está indicado el tratamiento antiagregante ni anticoagulante. Si yo tengo un Chas-Bas de 1, se debe de considerar la anticoagulación oral. Fíjense que este es un concepto del 2016. Y si el paciente tiene igual o más de 2 puntos de Chas-Bas, nosotros podemos elegir o una anticoagulación con warfarina o una anticoagulación con anticoagulantes directos. Pero también se puede considerar, si hay alguna contraindicación para la anticoagulación, se debe considerar el uso de oclusores de la orejuela izquierda para pacientes que tengan dicha contraindicación. Aquí tenemos los dos aspectos que también podemos considerar que no entran en lo que tiene que ver con la anticoagulación, pero sí en el control de la frecuencia y el control del ritmo. Como vemos aquí, cuando nosotros vemos la frecuencia como objetivo de tratamiento, debemos de considerar si mi paciente tiene menos de 40 de fracción de eyección o más de 40 y debemos de dar los medicamentos que vemos en la pantalla con un beta bloqueante o una digoxina. Si no hay el objetivo de llevar a menos de 110 los latidos, el paciente se puede agregar una combinación de beta bloqueante y digoxina, y etcétera. En el caso de que el paciente tenga una fracción de eyección mayor de 40, nosotros podemos utilizar estos